¿Está usted claro cuando tiene que corregir alguna situación? ¿Se atreve usted a corregir errores que alguien cometa? Necesitamos mucho la sabiduría de Dios, pero nunca podemos quedarnos guardando algo que es incorrecto. Dios nos puso para que podamos ayudar y corregir muchos errores o muchos comentarios. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica. Amigos, todos los que nos están observando, bienvenidos a este nuevo estudio. Hoy principiamos con la carta a los Gálatas. Va a ver usted qué impresionante y cuánta enseñanza para corregir la doctrina de muchas personas vamos a encontrar. Oiga cómo el principio del apóstol Pablo, solo para presentar, aunque voy a dar una introducción hoy. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, eso ya lo vemos inicialmente, y más o menos fue en el año 49 o año 52 después de Jesucristo. La carta fue escrita a los creyentes de Galacia. Galacia es una región ubicada en Asia Menor, hoy se conoce como Turquía moderna. Es decir, que la carta fue escrita a varias iglesias de toda la región. Pablo llegó en su primer viaje misionero a esa región de Galacia. Y si usted quiere apuntar, de una vez vamos apuntando citas bíblicas. Hechos 13:15, Hechos 14, 2 y 20 y 1 Corintios 16:1, ahí se habla de la visita de Pablo. Pablo nació en Tarso de Cilicia. ¿Por qué les ubico esto? Porque Cilicia, Tarso de Cilicia está cerca de Galacia. Entonces Pablo tiene mucha relación con estas iglesias más adelante. Recordemos que Pablo, o siendo Saulo, fue instruido como fariseo a los pies de el maravilloso maestro Gamaliel. Y fundó iglesias, que se le quede por favor, fundó iglesias en Galacia. ¿Cuáles iglesias que menciona el libro de Hechos? Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Dice Antioquía de Pisidia porque hay Antioquía de Siria. Y esa iglesia es maravillosa, misionera. De ahí salió Pablo en sus viajes misioneros, Antioquía de Siria. Pero Pablo llegó y fundó iglesias en la región de Galacia, por lo menos en Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Que se le quede, por favor. Las iglesias atravesaban por problemas graves, hermanos, en relación a la doctrina que ya la estaban tergiversando. Imagínense, ese es el cuidado que todos tenemos que tener siempre con la iglesia de Jesucristo, siempre, porque en todo momento se introducen, ignorantes de la palabra de Dios, pero montones a querer torcer, o legalistas que creen que hay que cumplir ciertos ritos de la ley para ser salvos, para ajustar la salvación, y algunos que meten libertinaje, que es lo más terrible. En la iglesia de toda Galacia había dos clases de problemas, pero graves los problemas: pureza doctrinal y conducta. Hermano, la pureza doctrinal tiene que permanecerse intacta. No podemos agregarle a la gracia del Señor Jesucristo absolutamente nada. Y la conducta tiene que ver con el testimonio cristiano. Oiga esto, la salvación es de Cristo. Sí, pero hay que practicar obras como complemento. Ya la gracia de Cristo usted ya la manchó, porque la gracia es sola, pero hay que practicar obras como complemento. Y Pablo enfatiza, no debemos mezclar la fe con la ley, no puede ser. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4? Dice, guardad los días, guardad los meses, los años. Me parece que he trabajado por gusto con ustedes. Está en el capítulo 4, versículo 10-11. Pablo está molesto porque los hermanos querían guardar días de la ley como parte de la gracia en el Señor Jesucristo. Eso no puede ser. Qué tristeza ahora con los sabáticos. Hay que guardar el día sábado. ¿Por qué? Lo están mezclando la ley con la gracia.
Y otra cosa, miren esto, el pensamiento absurdo de que cuando uno guarda ciertos requisitos le produce a uno madurez espiritual. Hermano, yo no como animales contaminados, yo no como cerdo, porque entonces, usted tiene madurez espiritual. Eso es absurdo. Yo guardo el sábado, es señal de madurez espiritual. La madurez espiritual es vivir en santidad de acuerdo a la palabra de Dios, no guardando ritos. Y Pablo dice, qué triste que ustedes están guardando días, meses, años. Por gusto trabajé con ustedes tanto con la palabra. Qué tremendo. En la Biblia, hermano, a este grupo que no aceptaba la doctrina evangélica del apóstol Pablo, se le conoce como los judaizantes. Que se le quede, judaizantes con Z, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Eran judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, pero que ellos querían que la iglesia no se soltara del judaísmo, que no se soltara de guardar normas de la ley. O sea, yo soy cristiano, pero hay que guardar la ley. Yo soy cristiano, pero hay que guardar el sábado. Hermano, esos son los judaizantes. Ahora, ¿qué dice Santiago? Le voy a leer. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero ¿cómo se ama al prójimo? Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ahí está el gran ejemplo. Si hay que amar al prójimo, hay que amar a todos los prójimos. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos como transgresores. La ley es exagerada, porque cualquiera que guardare la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Increíble. ¿Qué dice Santiago? Si vas a cumplir la ley, tienes que cumplirla toda. No puedes estar escogiendo pedacitos de la ley para guardarlo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Ninguno. Si desde que nacemos ya nacemos incumpliéndola, ya nacemos pecadores, señalados por la ley como pecadores. Entonces, ¿qué va a cumplir usted si ya está señalado y ya está sentenciado? Por eso vino Cristo. Y Cristo vino para pagar la sentencia de la ley, es decir, para pagar todo lo que yo debo, porque yo ya estaba sentenciado. ¿Qué dice Ezequiel 18:5? El alma que pecare, esa morirá. Yo tengo pecado desde que nazco, condenado al infierno. Todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos son pecadores. Romanos 3:23. Y entonces el Señor Jesucristo vino y efectuó un sacrificio vicario. En lugar nuestro, Él se colgó en la cruz, en lugar mío, hermano. Yo ya no le debo nada a la ley, porque, hermano, el Señor, a través de la fe en Jesús, me dio a mí la salvación. Él pagó por mis pecados. Somos libres de la ley. Oiga esto que se le quede. La ley no puede condenar 2 veces a una persona. Imagínese hipotético. Si a mí me fusilaran por algo grave que hice y yo volviera a resucitar, la ley no puede decir, resucitó, mátenlo otra vez. Ya me mataron una vez, ya la segunda no me pueden matar. Ahora, parece absurdo, pero eso pasó espiritualmente. Jesucristo murió en mi lugar y ahora la ley a mí no me puede matar porque ya Jesús pagó por mí. No me tienen que matar 2 veces. Ese es el concepto precioso. Hermano, hoy las sectas, qué tremendo que uno no puede ser salvado por fe en Jesucristo. No, por lo menos hay que cumplir ciertos requisitos de la ley, ciertos mandamientos. Están mezclando ley con obras. Eso no se puede. En Galacia había que cumplir con un requisito. Eso se le estaba pidiendo. Circuncidarse para ser salvos. Hay una secta hoy que hay que guardar el sábado para ser salvos. La misma cosa. Por esa razón, hermano, enseñaban y ridiculizaban, poniendo en duda el apostolado de Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora mire cómo introduce él, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres. Eso es primero. Pablo, apóstol. Yo quiero que entendamos. El escritor de esta carta, recuerden bien, porque Jorge Hernández Toca, su pastor, hace muy marcada esta diferencia.
entre escritor y autor. Hermano, la Biblia tiene un solo autor en sus 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 el Nuevo. En la Biblia tiene un solo autor. ¿Quién es el autor? Es el Espíritu Santo de los 66 libros. No aceptamos los libros apócrifos o deuterocanónicos, como se les llama ahora, los que la Iglesia de Roma en su concilio de Trento, más o menos año 1539, le aumentaron al Antiguo Testamento un montón de libros. No son malos libros, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo soplados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los 66 libros, el autor es el Espíritu Santo. Y 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es soplada, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el autor de la Biblia es uno solo. Ahora, escritores. Escritores hay como 35 o 40. Y alguien me puede preguntar, no, ¿por qué no dice 39? ¿Por qué no dice 40 exacto? Porque hay algunos libros de la Biblia que no se sabe con exactitud quién los escribió, no quién los inspiró. Porque los 66 libros son inspirados por el Espíritu Santo, son palabra de Dios. Pero ¿quién los escribió? Hay libros que no se sabe. Y yo le voy a poner un ejemplo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un libro, en la carta a los Hebreos, carta preciosa, que no se sabe quién la escribió. Yo leo y veo algunos comentarios, la forma de escribir, y veo cuando Pablo habla de que Timoteo, y cuando se habla de Timoteo es Pablo. Entonces yo digo, Hebreos es escrita por Pablo. Pero hay muchos comentaristas que dicen que no, que Pablo no escribió la carta, sino que pudo haber sido Bernabé o Apolos, un erudito del Antiguo Testamento, que aparece en Hechos, que sabía mucha palabra. Y algunos dicen que Febe, la diaconisa. Así es que, ¿quién escribió la carta a los Hebreos? Pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Apolos, Febe, Bernabé, escritor. Pero el que inspiró la Biblia es el Espíritu Santo. Así es que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Ahí de entrada él dice Pablo, se identifica. Quiero añadirle un comentario, y este comentario creo que le puede servir. La persona propietaria del escrito es el que la escribió. Solo pongámonos a pensar que hay cartas, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, que hubo una persona que fue el amanuense, le llaman algunos, el escritor, el escribano, el secretario. Yo me imagino a Pablo que tenía una enfermedad de sus ojos, eso creo yo, desde que se tuvo encuentro con la gloria de Jesucristo en Hechos capítulo 9. Y entonces Pablo, para escribir sus cartas, ponía a un escritor, escribí vos, y Pablo le estaba dictando lo que el Espíritu Santo ya le había revelado a Pablo. Entonces, ese escribano, ¿pero por qué lo digo? Porque hay varios pasajes, le voy a decir, 1 Corintios 16, 21, Gálatas 6, 11, ahí habla Pablo de que él está escribiendo, Colosenses 4, 18. Pero oiga por favor esto, Romanos 16, 22. Dice un versículo, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y un hermano me llamó en una ocasión, mire hermano, la carta a los romanos ¿de quién es? Del apóstol Pablo. Le digo, no, porque fíjese que en Romanos 16, 22 dice, yo Tercio que escribí la carta. Es Tercio el autor, el escritor. Le digo, no hermano, el apóstol Pablo se identifica, él es el escritor de Romanos, pero Tercio fue su secretario. Y me imagino que Pablo le iba dictando y llegó un momento y le dijo, ahora vos Tercio que estás escribiendo, mandales un saludito a los hermanos. Y entonces dijo, yo Tercio que soy el secretario de Pablo, les mando mi saludo hermano. Pero Pablo es el dueño de la carta a los romanos. Solo se lo pongo como un comentario extra, pero que vale la pena porque algunos preguntan y es bueno que aclaremos muchas dudas. Concluimos entonces que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo.
a igual que otras 12. Y si Hebreos es de él, son 13 las cartas, serían 14 las cartas del apóstol Pablo, solo las de él, y son 21 en su totalidad. Pero ahora dice Pablo, y la segunda palabra es apóstol. Que se nos quede, por favor. Óigalo y no me vaya a malinterpretar. Dos conceptos sobre apóstol. Primero, etimológicamente, según el significado de la palabra, apóstol es alguien o alguna persona enviada con una misión, que se le quede, enviada con una misión. Ese es un apóstol. Quiere decir que en ese sentido etimológico, todos los creyentes debemos ser apóstoles, porque todos somos enviados a cumplir con la gran comisión. La gran comisión que está al final de los 4 evangelios. Usted y yo tenemos que compartir el evangelio. Ahora, le doy otro paréntesis para que aprenda cómo los que traducen la Biblia y nos comparten la palabra en las traducciones son tan sabios al utilizar palabras adecuadas. Le voy a dar una ilustración. Ponga atención. Filipenses 2:25. Oiga lo que escribe Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Óigalo. ¿Tiene abierta su Biblia, hermano? Filipenses 2:25. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo está hablando de lo que está compartiendo con los hermanos y está hablando de Epafrodito. ¿Y qué dice de Epafrodito? Que él es su mensajero. Mensajero. En el original, la palabra no es mensajero. En el original, la palabra es apóstol, fíjese usted. Y creo que cuando hicieron la traducción, los traductores dijeron, si ponemos apóstol, la gente va a entender mal. Y van a decir, ya vieron, ya hay otro apóstol, aparte los 12 que Jesús tuvo, más Pablo y ahora el Epafrodito. ¿De dónde salió el Epafrodito como apóstol? Pero Pablo, cuando puso a Epafrodito como vuestro apóstol, estaba usando la palabra con la etimología, vuestro enviado, un enviado con una misión. Entonces, este Epafrodito es un apóstol enviado con una misión, pero para evitar que la gente entendiera mal, le pusieron vuestro mensajero, porque usted que es apóstol y yo que soy apóstol, como ministros del Señor para compartir el evangelio, somos los mensajeros. Lástima que la mayoría de nosotros no cumplimos con eso. Solo tenemos el nombre de apóstol o mensajero con una misión y no la cumplimos. ¡Qué vergüenza! Bueno, esto se lo doy como un paréntesis, pero vale la pena porque usted y yo somos apóstoles etimológicamente. Ahora, apóstol en el sentido estricto de la palabra, apóstol es una persona llamada por Dios, a igual que nosotros, pero escuchen bien, ese llamamiento es directo, oiga, directo y personalmente efectuado por el Señor Jesucristo. A mí Jesucristo me llamó para el ministerio, Dios me llamó para el ministerio, pero no fue Jesucristo personalmente. Yo no conozco a Jesucristo. Hay unos que dicen, yo he visto al Señor en sueños. No. Usted mira cómo es el Señor en sueños, de acuerdo a las figuras que usted se imagina, lo que ha visto en las películas o imágenes que usted mira de Jesús, así se imagina que es Jesús. Hermano, el verdadero apóstol es aquel que conoce personalmente a Jesús, que es llamado personalmente por Jesús y que es instruido personalmente por Jesús. Yo tengo instrucción de la palabra y cada día sigo estudiando más la palabra, pero no es Jesús el que se sienta aquí a la par mía, me dice, mira, aprende, entende esto, te voy a dar la instrucción. Es el Espíritu Santo el que me está guiando a mí. Al apóstol no, al apóstol directo, el Señor Jesucristo. Y se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo tuvo mucho problema. Los corintios decían que Pablo no era apóstol. Y él en 1 Corintios 9 tiene que defender su apostolado. ¡Qué vergüenza! Hermano, los siervos de Dios son escogidos por la iglesia. Por ejemplo, miremos la iglesia primitiva.
fueron llamados por Dios varios hermanos y ordenados por los apóstoles genuinos. Eso está en Hechos capítulo 6, cuando nombraron a los siervos del Señor los apóstoles. Hechos 6, 5 y 6. Bueno, entonces quiero concluir que cuando Pablo dice apóstol, un apóstol es escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Fueron preparados por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poner el cimiento de la iglesia. Mire, los apóstoles fueron básicos, porque el cimiento, el fundamento de la iglesia fue responsabilidad de los apóstoles y fueron utilizados por Dios para mostrar su revelación. De hecho, las 21 epístolas o cartas que están en el Nuevo Testamento son la constitución de la iglesia y ellos son los responsables de esta enseñanza. Ahora dice Pablo, apóstol, y ahora dice, no por hombres, sino por Jesucristo. Claro, el llamado fue directo, que se le quede, directo y divino, ¿verdad? Para contrastar los ataques de los falsos maestros de la iglesia. La iglesia pasa por un montón de problemas en Galacia, lo vamos a estudiar. Y Pablo tiene que llegar a corregir eso, pero tiene que llegar y él entra. Yo soy apóstol genuino de Jesús. Yo tengo la responsabilidad de poner las cosas en su lugar. Y ahí se presenta como apóstol genuino de Jesucristo. Qué terrible, ¿verdad? Que en el principio de la iglesia ya aparecieron engañadores en la iglesia. Y otra cosa, querían manchar a Pablo, negando su apostolado. ¿Qué le parece? Y ahora viene Pablo y dice, yo como apóstol voy a poner las cosas en su lugar, porque la gracia de Jesucristo no acepta que usted le añada ninguna cosa. La gracia es gracia, no por obras, ni por penitencias, ni por estar haciendo o guardando algunas prácticas de la ley. La gracia es gracia y Pablo tiene que corregirlo. Entonces ya vimos a Pablo que es apóstol genuino y con esa autoridad va a escribir esta carta, porque los Gálatas se estaban apartando, hermanos, del verdadero y genuino evangelio. ¿Se da cuenta usted que Pablo en esta carta lo primero que hace es identificarse como autoridad de Jesucristo? Y yo voy a corregir las cosas y lo que están haciendo ustedes es algo grave. Vamos a corregirlo y tengo la autoridad de Dios. Eso quiere decir una autoridad otorgada por el Señor. Y esta carta, hermano, la escribió Pablo no para saludarles. Esta carta fue una carta emergente a corregir la torcedura, hermano, grave que tenía la iglesia, porque se había afectado por medio de estos judaizantes. ¿En qué lugares, hermano? ¿Se acuerda? Galacia, varias iglesias, Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Que se le quede. Hechos 13, 14 a 14, 23. Ahí está, se mencionan esas iglesias. Y el versículo 2, con eso voy a terminar. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Me llama la atención, los hermanos que están conmigo, la identificación de los que eran nombrados como parte del equipo, del mismo equipo. Y ojalá que usted diga, si somos parte del equipo, nunca dejemos de ser parte del equipo. Le voy a poner una ilustración que a mí me da risa. Todos estamos y muchos están aficionados y se están metiendo tanto que se vuelven locos por ser fanáticos de algún equipo, tanto en el béisbol como especialmente en el fútbol. Pero se da cuenta que hoy un jugador valioso está en este equipo. Y ahora el equipo rival le ofrece mucho más millones y este que hoy está defendiendo al equipo se va al otro equipo para defender al equipo contra el equipo del que él era miembro. Me da risa, no tienen definición. Hay muy pocos jugadores que inician con un equipo y finalizan su carrera con el mismo equipo. La mayoría no, ellos se van al equipo que les paga y a defender los colores de ese equipo. Bah, ¡qué variedad! ¿Por qué se lo pongo? Porque usted y yo no podemos estar en diferentes equipos. Usted y yo somos partes del equipo de Jesucristo. Ojalá que de veras podamos cumplir. Hermano, si estoy en el equipo de Cristo, voy a servir a Jesucristo. Y ojalá que permanezcamos siendo del mismo equipo, los fieles,
los que perseveran en la obra y los que velan por una obra que tenga pureza doctrinal y que los ministerios que el Señor nos da los podamos desarrollar para la gloria de Él. Es que es triste la deserción. Quiero finalizar poniéndoles a ustedes una deserción que hay en la Biblia. Y como es de triste, porque le pasó al apóstol Pablo. Se lo doy como un ejemplo de que Pablo dice, los que están conmigo, los hermanos del equipo de Cristo, esos ahí estamos firmes. Se acuerda de que hay un individuo que se llama Demas. Y Pablo en 2 pasajes de la Biblia, cuando él finaliza ese, Demas les manda un saludo, hermano. Demas los saluda, oiga por favor. En Colosenses 4:14, os saludan Lucas, el médico amado, y Demas, hasta el Demas ahí metido. Filemón, versículo 24, Marcos, Aristarco y Demas, mis colaboradores. Les mandan saludos, hermanos. ¡Hala, qué bonito! Pero ahora en su última carta de Pablo, cuando ya está anciano y cuando ya lo van a llevar a decapitar por orden de Nerón, en 2 Timoteo 4:10, oigan cómo habla Pablo. Porque Demas, sí, el Demas que ha mandado saludos a otros, sí, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Qué triste, ¿verdad? ¿A qué equipo pertenece usted? Al de Jesucristo. Permanezca fiel, viva para Cristo, honre a Cristo y presentemos el mensaje de Cristo. No vaya a aparecer usted en otro equipo, porque Demas me ha desamparado. Muy bien, esta es la introducción del apóstol Pablo y ya vamos a continuar con algo mucho más fuerte. Preguntas. Número 1. ¿Puede usted mencionar el nombre de una de las ciudades de la región de Galacia? Uno nada más. Pregunta número 1. Número 2. Espiritualmente, ese es algo sencillo, pero quiero que lo confirme escribiéndolo. Espiritualmente, ¿a qué equipo pertenece usted? No me voy a decir a Barcelona o al Real Madrid. Espiritualmente, ¿a qué equipo pertenece usted? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu misericordia, Señor, nos llamaste y nos escogiste y nos diste a todos un apostolado, llamados con una misión. Permítenos que compartamos a Cristo como Salvador, que le hablemos a las personas de Cristo, que luchemos por el equipo al que pertenecemos. Somos cristianos, somos del equipo, del partido de Jesucristo y que podamos ser un reflejo tuyo. Bendice a nuestra audiencia y clamamos para que tú seas glorificado en todo momento. Oramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.